El programa económico de Vox, no sé hasta qué punto es conocido, pero es una barbaridad. En términos económicos es una locura, un sinsentido, un delirio, algo que se merecería como mínimo un suspenso o un cero, porque no tiene ningún tipo de solidez académica, analítica, y la verdad es que se podría resumir de la siguiente forma: es una tomadura de pelo, y ya no una tomadura de pelo para toda la ciudadanía, que también, sino para sus propios electores, que quizás algunos de ellos, no sé cuántos, habrán cogido su programa electoral y habrán dicho, ah, mira, me gustan estas medidas. Pero cuando uno va a mirar el fondo y arañar un poquito sobre la superficie, se da cuenta de que no tiene ni pie ni cabeza. Y esto, de verdad, no es algo que diga yo, que obviamente soy de izquierda y que tengo mi sesgo, y obviamente no me va a parecer bien casi ninguna de las propuestas económicas de Vox, pero es que más allá de eso he visto a muchas personas de derecha criticarlo por el mismo motivo: no tiene ningún sustento económico. Es decir, si tú propones una cosa y no la cuantifica, o si la cuantifica, preocúpate más o menos de que en tu programa electoral se compense. Si tú reduces el gasto en una cantidad y quieres mantener el mismo saldo presupuestario o incluso mejorarlo, tienes también que poner la contraparte. Esto es solo un elemento, uno de los peores del programa económico de Vox, pero aquí vamos a analizarlos, no todos, pero sí los más importantes, los que he identificado por ahí, que son más vergonzantes, para que nos demos cuenta de que solo lo que vemos en el programa electoral, que luego si Vox llega a tocar poder, podría hacer otras cosas y saltarse su programa electoral, evidentemente, como hemos visto que ha hecho en muchas ocasiones, por ejemplo, el Partido Popular, aunque no solo. En cualquier caso, como digo, si es solo lo que prometen y ya nos parece fatal y nos parece que no tiene ningún sustento, pues tenemos un grave problema, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Venga, vamos a ello. Voy trayendo aquí los párrafos, voy a ir leyéndolos, seguramente no todos, pero no todo el párrafo, no sé además hasta qué punto lo veis ahí pequeñito, pero bueno, como digo, lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir desmontando poco a poco. Aquí empiezo por el punto 38 de su programa electoral, que como veis reza lo siguiente: nuestros jóvenes son víctimas de un círculo vicioso donde solo se les ofrece paro o precariedad, una situación insostenible que la reforma laboral del gobierno ha empeorado aún más. Ojo con eso, está hablando de los jóvenes que están en una mala situación, ya lo sabemos, esto viene de largo, no es una cosa de los últimos años del gobierno de coalición, y es algo que ha mejorado precisamente gracias al gobierno de coalición. Así que en el mismo programa electoral ya pongan una situación insostenible que la reforma laboral del gobierno ha empeorado aún más, es un bulo tremendo, es una mentira muy fácil de desmontar. ¿Cómo se desmonta? De la siguiente forma. Bueno, podría seguir leyendo lo que veis ahí, pero me interesa ir a los datos. Vamos a los datos. ¿Qué ha pasado desde la reforma laboral con el empleo por edades? Pues aquí lo tenéis. Los menores de 24 años son los que más han visto aumentar la contratación en el empleo. Ahí lo tenéis, es que es una barbaridad, mucho más que el resto de grupos de edades. Pero bueno, a los que llegan hasta 29 años, incluso los menores de 35 años, también han visto un incremento importante del empleo gracias a la reforma laboral. Esto es a partir del 1 de enero de 2022, cuando entró en vigor esta legislación. Entonces, que digan que esto es solo en contratación, ¿vale? Solo en contratación. Vamos a ver qué ha pasado con la precariedad, con la temporalidad de los contratos. Pues aquí lo podéis ver también desde noviembre de 2021, antes de la reforma laboral, hasta noviembre de 2022, cuáles han sido los grupos de edades más favorecidos, los que más han visto reducir su temporalidad y precariedad. Pues ahí lo tenéis, los grupos entre 16 y 19 años, con muchísima diferencia. O sea, los más jóvenes de todos son los más beneficiados por la reforma laboral de Yolanda Díaz. Luego entre 20 y 24 años, también con mucha diferencia, menor que el grupo anterior, pero joder, una reducción, fijaos, lo puedo decir, en el primer grupo que he comentado, del 75% al 26%. Si es que estamos hablando de una mejora muy considerable, que estamos hablando de que hay gente que ha mejorado muchísimo su situación laboral, personal, familiar, social. Si es que no hay color entre tener un contrato temporal o uno indefinido, aunque sea fijo discontinuo, que son una parte minoritaria, pero bueno, eso es algo que utiliza siempre la derecha como bulo, como manipulación. Han cambiado de nombre, maquillaje. No, la mayor parte de los contratos temporales han pasado a
indefinido de toda la vida. Y hay una parte que han pasado a fijos discontinuos, que sí es verdad que se parecen bastante a los temporales, pero que aún así tienen muchos más derechos, muchísimos más, ¿no? Y bueno, por terminar, entre 25 y 29 años también han visto mucho reducir la temporalidad, así que esto que estaba comentando aquí, bueno, que viene recogido en el propio programa electoral de Vox, pues es una mentira increíble, ¿no? Y por supuesto lo que acaban terminando en ese párrafo es que derogaremos la reforma laboral de Yolanda Díaz, que bueno, dice que ha maquillado las cifras de temporalidad. Mentira, porque no se ha cambiado la forma de contabilizar nada, pero bueno, ese es un bulo que ya he desmontado en muchas ocasiones en el que no me voy a meter. Como veis, no tiene ningún tipo de sentido decir que los jóvenes son los más perjudicados por la reforma laboral cuando han sido precisamente los más beneficiados. ¿Que podrían haberse visto beneficiados más? Sí, eso es debatible, yo lo he dicho muchas veces. Pero no se puede decir que se han visto perjudicados los jóvenes, son precisamente los más beneficiados. Bueno, seguimos porque aquí voy a ir también trayendo algunas cuestiones del programa electoral de Vox de 2019 para que veamos qué cosas han cambiado y también para que veamos qué cosas quizás nos están ocultando, porque hay cosas que venían en el programa de 2019 y que ahora han desaparecido. Entonces, ¿ha cambiado de opinión los dirigentes de Vox o simplemente lo están apartando para no dar la cara? O sea, se están partido popularizando, a ver si me entendéis, lo de no dar la cara, ¿sí? De recortar pensiones, pero no decir que van a recortar pensiones, mentir descaradamente, ¿no? Entonces, fijaos que aquí traigo algo que va a ser un elemento común, el denominador común de todo este programa económico, y es lo siguiente. En Vox hemos hecho los números y hemos concluido que se puede reducir el gasto de la administración pública en 24.236 millones de euros anuales, lo que permitiría, fijaos, están hablando de reducir el gasto público, político, perdón, en general se podría decir gasto político, ahora nos centraremos más en ello. ¿Y para qué? Dice, permitiría reducir impuestos, por un lado, garantizar el sistema público de pensiones y generar un superávit que puede destinarse a un ambicioso programa de reducción de la deuda pública en términos absolutos. Esto es un cálculo que hicieron en 2019, las elecciones pasadas, elecciones generales de 2019, que no han incluido en el actual, pero nos va indicando un poco por dónde van los tiros. O sea, Vox se cree de verdad que reduciendo el gasto político en 24.000 millones de euros, que ahora vamos a ver si eso se podría hacer o no, podría, por un lado, bajar impuestos de una forma bestial, como veremos a continuación, garantizar el sistema público de pensiones y encima llegar a un superávit para reducir la deuda, con solo 24.000 millones de euros, más allá de si lo pudiesen conseguir o no. O sea, esto es una tomadura de pelo. El déficit actual ya está rondando los 40.000, ha estado superando los 80.000 millones de euros. El revalorizar las pensiones cada año está costando 14.000 millones de euros, ¿vale? Van a reducir impuestos o planean reducir impuestos, prometen reducir impuestos por más de 60.000, 70.000 millones de euros y lo que están diciendo es que todo eso lo van a lograr reduciendo el gasto político en 24.000 millones de euros. No da, no salen las cuentas, de verdad, no hace falta ser profesor universitario de economía como lo soy yo para darse cuenta de que esto no se sostiene y que aquí están tomando el pelo a la gente, ¿no? Más allá de lo que digo se puede reducir el gasto político, donde sin duda hay ineficiencias en todo lo que es administración pública, regional, ineficiencia del gasto público. Claro que hay cosas que se pueden mejorar, pero incluso mejorándolo lo máximo posible, que no es nada fácil, ningún país puede lograr algo así, pero bueno, vamos a suponer que sí. ¿Podría reducir el gasto en 24.000 millones de euros? No. Vamos a ver por qué. Aquí tenéis la distribución del gasto público, ya de todo el Estado, por partidas. Tenéis ahí que las más grandes son las pensiones y el desempleo, luego sanidad, luego educación, ¿vale? Todo eso no quieren tocarlo, eso dicen. Luego, orden público y seguridad, pues claro, esta gente no quiere tocarlo, lo querrán aumentar incluso más, defensa más de lo mismo. Luego tendremos asuntos económicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inversiones, hacer más productiva la economía, eso en teoría no lo quieren tocar. Y lo único que están planeando tocar sería los servicios públicos generales, que es un 8% de todo el gasto total, o sea que es muy poco en comparación con todo el presupuesto. Quieren tocar los intereses, pero eso sería a medio plazo, que eso es un 7%. Medio ambiente seguramente querrán tocar algo, aunque en medio ambiente recordad que ahí también está la retirada de residuos, limpieza de parques, mantenimiento de las vías públicas, ¿no? Entonces, cuidado porque eso no se lo pueden cargar, ni se lo quieren cargar, ¿no? Luego cultura podríamos ver, pero
gasto, eso son partidas muy pequeñas. Entonces, ellos quieren recortar en servicios públicos generales, ese sector que veis ahí que sería un 8%, básicamente. Entonces, ¿eso cuánto es? Vamos a comparar esa partida presupuestaria de España con otros países. Porque, claro, escuchando el discurso de Vox, parece que en España el gasto político es tremendo, hay un montón de ministerios, un montón de concejales, hay un montón que a la mayor parte de los concejales no se les paga y no hay ningún tipo de gasto público. Pero bueno, ya sabéis cómo es ese discurso de Vox, ¿no? Pues si lo comparamos, ahí tenéis que España es uno de los países con menos gasto político, si entendiésemos eso como la partida de servicios públicos de interés general. Y esto excluyendo la deuda, excluyendo los intereses por la deuda pública. Ahí lo tenéis, en porcentaje del PIB no llega al 3%, que en términos de millones de euros pues sería algo así como 30 y pico mil, casi 40.000 millones de euros, ¿vale? Es una partida importante, pero necesaria en su mayor parte. ¿Por qué todos los demás países tienen incluso mucho más de esto? Pues porque lo que la gente llama burocracia es necesaria. Se podrá mejorar, como he dicho, sin ninguna duda, pero no te vas a reducir todo el coste. Y si otros países mucho más adelantados que el nuestro, todos los nórdicos, que casi todos los que veis ahí tienen más partida presupuestaria en esto, por algo será. Por algo será, ¿no? Pero si vamos más al detalle, decimos, oye, vamos a quedarnos solo con el gasto político puro y duro, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema ejecutivo, que es el propio gobierno, el sistema legislativo. Bueno, pues si nos quedamos solo con eso, España sigue siendo uno de los países con menos gasto político, entendido de esta forma, ¿no? Estos gráficos están obtenidos de un artículo en contexto de Juan Ruiz, ¿vale? Que además es un compañero también de universidad. Y os lo recomiendo por si os interesa. Con ese artículo desmontáis muchos bulos de la derecha, más que nada los cuñados típicos de dicen muchos ministerios, muchos coches oficiales, no sé qué, ¿no? Que eso se podrá mejorar sin ninguna duda y algo se ha mejorado gracias a la irrupción del 15M y su filosofía, pero desde luego lo que no se puede hacer es ganar reducir la factura en 24.000 millones de euros, como decía el Vox hace 4 años. Ahora no lo cuantifican para no pillarse los dedos, pero ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Por cierto, en algún debate económico por ahí que he visto, alguno de Vox, no me acuerdo el nombre, decía algo así como, ¿no? Si reducimos la corrupción, podríamos ahorrar hasta 43.000 millones de euros según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que eso es un dato que yo he ofrecido muchas veces porque la ofrece ese propio organismo, ¿no? Pero eso no es el gasto público, eso es la mordida y la corrupción de los empresarios del sector privado que inflan los precios en connivencia con los gobernantes para robar dinero de lo público, ¿vale? No es reducir ministerios, no es reducir empleados públicos, no es eso, es reducir la corrupción, que eso, la izquierda es precisamente quien más pasos ha dado en eso, ¿no? Y tenéis aquí un libro en el que Carlos Sánchez Mato y yo hablamos de cómo redujimos la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Durante los años del gobierno de Manuela Carmena. Entonces, eso que quede claro por ahí, por un lado está la corrupción, que por supuesto hay que reducirla y que desde luego te da bastante dinero, y otra cosa es el gasto público, que tú necesitas legisladores, necesitas gobernantes, es que esta gente, además, no lo he dicho, pero seguro que muchos ya lo habéis pensado, allí donde ha empezado a gobernar en Vox, en los gobiernos autonómicos, es que se ha llegado a triplicar el sueldo de sus propios cargos públicos. Así que, ¿qué demonios nos están contando con este programa electoral, ¿no? Como digo, luego se lo salta y hacen lo que les da la gana y tal, incumplen su palabra, pero si nos centramos solo en lo que viene escrito, es que ya es criticable de por sí, ¿no? Pero vamos a seguir. Dicen en esta partida de 123, incrementaremos el gasto público en sanidad, educación, dependencia e infraestructura. Toma ya, se han venido arriba porque esto no venía en el programa electoral de 2019. Aquí dicen que con esos 24.000 o con esa reducción del gasto político van a conseguir todo lo que he dicho de reducción de impuestos, de las pensiones, mantener las pensiones e incluso reducir la deuda pública, pero es que además dice, vamos a aumentar el gasto público en sanidad, en educación, en dependencia, en infraestructura. Vale, ¿cómo lo vais a hacer? Porque si queréis reducir la deuda pública y vais a bajar los impuestos de una forma bestial, como vamos a ver a continuación,
no salen las cuentas. Y de verdad que esto ya no es un tema de preocuparte por las cuestiones técnicas al detalle, no, es que esto de trazo grueso es absolutamente insostenible. Ellos mismos dicen, para poder lograrlo es necesario desmontar el sistema autonómico, poner fin a las duplicidades administrativas, reducir el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminar con el despilfarro político. Porque luego ellos llegan a las comunidades autónomas, se suben el sueldo, obtienen esos cargos que quieren eliminar, o sea, hipocresía, nivel legendario, pero es que más allá de esa hipocresía, como digo, si tú quisieses reducir todo eso, que en buena medida es necesario mantenerlo, pero bueno, si lo quieres reducir, no llegas a toda esa cantidad de dinero que necesitas para lograr todo lo demás que viene incluido en tu programa electoral, ¿no? Fijaos, seguimos aquí en el 146. En materia presupuestaria, elaboraremos presupuestos de base cero. No me quiero meter en esto, es algo técnico, pero me interesa más lo siguiente. Marcando como objetivo la eliminación progresiva de déficit y de la deuda pública que condena a la ruina a las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas. A ver, esto que es algo muy de cuñado, ¿no? De hoy hay deuda pública, hay déficit público, hay que reducirlo. Eso lo dicen los más sensatos o los menos locos. Pero los más locos como Vox dicen, hay que eliminarlo, ahí dice, eliminación progresiva de déficit y de deuda pública. De hecho, me fui a ver el programa de 2019 y son más bestias por lo siguiente. Pone eliminación de deuda y déficit presupuestos de base cero. A ver, aquí hay que decir muchas cosas, no me quiero enrollar con esto, pero esto no te lo sostiene ni siquiera una persona de derecha con más o menos un cierto nivel de rigor académico en materia económica. ¿Por qué? Pues porque ningún país del mundo ha eliminado su déficit o su deuda pública, a no ser que sea un paraíso fiscal o un gran exportador de hidrocarburos, que eso son excepciones y no es el caso de España, ¿vale? Estamos hablando de Noruega. Tiene mucho petróleo, vende, claro, recibe tantísimo dinero de fuera que sí, se puede permitir no tener déficit público. O un paraíso fiscal, le llega muchísimo dinero de fuera y lo mismo. Pero la mayor parte de los países, más del 90%, mi tesis doctoral va precisamente de eso, necesitan déficit público. Y esto lo reconoce incluso la derecha. O sea, la Unión Europea, que es muy de derecha, muy neoliberal, no pide eliminar el déficit público ni la deuda pública. Dice, hay que tener límites más o menos razonables o sostenibles según su visión. También muy criticable, pero bueno, esa es su visión. No te dicen vamos a eliminar la deuda pública, porque eso sencillamente ni siquiera se puede. No es que no tenga sentido, no es que sea contraproducente, es que ni siquiera se puede. Os traigo aquí gráficos para que veáis que todos los países del mundo tienen déficit público, salvo algunas excepciones. Que ahí veáis en verde no quiere decir que no tengan déficit público, quiere decir que tienen un déficit público menor. Deuda, todos los países del mundo. Y precisamente podríamos encontrar casos en los que cuanto más deuda pública, más ricos son esos países, como Japón, Estados Unidos, Bélgica. No me voy a meter en ello, pero para que veáis que aquí otro gráfico, la deuda pública por países, pues lo mismo, la inmensa mayoría de los países tienen deuda pública porque la gente, sobre todo los de Vox, piensan que la deuda pública es como la deuda privada, ¿no? Una familia, una empresa no se puede endeudar eternamente, pero es que los estados sí, y de hecho es necesario que lo hagan porque es una fuente de liquidez de dinero para toda la economía. No me quiero meter en este tema, pero de verdad que si queréis analizarlo o profundizar más, tenéis un vídeo que subí hace tiempo, bueno, tenéis más de uno en mi canal de YouTube en el que explico que el déficit público no es malo ni bueno, es algo, una herramienta de política económica que en la mayor parte de los casos es necesaria, es habitual y suele ser positivo, ¿vale? Como digo, si a alguien le parece contraintuitivo lo que estoy comentando, que vaya a ese vídeo. Pero más allá de eso, es que ni siquiera la Unión Europea pide reducir, eliminar el déficit público, la deuda pública. Y además, hace 4 años Vox incorporó lo siguiente, que no lo he encontrado en este programa de 2023, pero fijaos, era muy fuerte. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Se han suavizado en sus ideas o se han suavizado solamente en su discurso? Luego veremos lo mismo que para el caso de las pensiones. Pero leo literalmente. F. Aplicación inmediata de la regla de gasto vigente para los ayuntamientos a las comunidades autónomas. A ver, la regla de gasto era una barbaridad que se ha
suspendido temporalmente de 2020 hasta 2024, porque lo que hacía era que un ayuntamiento, aunque tuviese dinero en sus cuentas bancarias, no lo pudiese utilizar. Esto lo criticamos muchísimo en el Ayuntamiento de Madrid, y era algo que ni siquiera venía de Europa, era de Montoro, del ministro de Hacienda de Rajoy, del Partido Popular, muy criticado a nivel internacional, ¿eh? No solo los rojos comunistas bolivarianos, no, a nivel internacional, porque en ningún país de Europa había una regla de gasto así. Pues toma, solo era para los ayuntamientos, pues Vox hace 4 años dice, también para las comunidades autónomas, ¿no? O sea, yendo más allá, lanzando un órdago, ¿no? Aumentando ahí la apuesta. Es una barbaridad. Era una barbaridad, no sabemos en qué están pensando actualmente. Y sigo, ¿no? Búsqueda de superávit primario, que es descontando los intereses de deuda pública, en las cuentas públicas, que supere holgadamente el coste anual de la deuda. A ver, ¿cómo se consigue superávit primario? Recaudando de la gente más de lo que luego le entregas en prestaciones públicas o servicios públicos. Entonces, a lo que estaba diciendo Vox es, vamos a esquilmar a la población con impuestos y no le vamos a dar exactamente lo mismo que le hemos quitado. Le vamos a dar menos en prestaciones sociales, desempleo, pensiones, servicios de educación, sanidad, lo que sea, ¿vale? Eso es lo único que se puede deducir e inferir de esa frase. Si tú quieres tener superávit primario, que ni siquiera lo pide la Unión Europea, ni siquiera Grecia en sus peores tiempos le pidió un superávit primario, ni siquiera, pues nada, ahí está Vox, que es verdad que esto es de hace 4 años, entonces la pregunta es, ¿seguirán pensando eso o simplemente lo han suavizado porque han cambiado los tiempos, su discurso y tal? Bueno, pero seguimos. Porque aquí en el 167 ya nos vamos a meter con otro tema de impuestos, y aquí ya es que nos vamos a reír muchísimo más, y es que por dentro alguien se está riendo con esto, ¿no? Fijaos, ya lo hemos comentado antes, ¿cómo van a compensar esa reducción de impuestos? ¿No? Pues reduces impuestos, Vox lo que quiere hacer es incluso reducir el déficit público, o sea que tiene que ir mucho más allá, tiene que reducir impuestos y además más allá para reducir el gasto público si quiere mantener las cuentas equilibradas, y no digo equilibradas, sino incluso llegar a superávit primario, ¿no? Pero bueno, todo eso lo quiere hacer reduciendo el gasto político, que para ellos es el cajón desastre, ¿no? Es ese bolsillo de Doraemon de donde lo pueden sacar todo. Pueden sacar toda la cantidad de dinero que necesiten para aumentar las pensiones o garantizar la educación, la sanidad, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esto es que no tiene ni pie ni cabeza, leo literalmente. Para poder llevar a cabo la rebaja radical de impuestos que alivie a familias españolas, las administraciones públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas de carácter improductivo, duplicado meramente ideológico, que en nada beneficia al bienestar socioeconómico de la familia española, ¿no? Pura ideología, puro mensaje político que no está diciendo absolutamente nada que se pueda sostener mínimamente, porque ya os digo, no puede sacar del gasto político la cantidad suficiente para reducir impuestos, para aumentar gasto público en sanidad, dependencia, pensiones y encima, en superávit primario, esquilmar a la gente para poder ir devolviendo la deuda, ¿no? ¿Y qué tipo de reducción fiscal? Aquí es donde empieza la cosa. Si habéis visto esto en algún lado, sabéis de qué estoy hablando, pero es para tirarse de los pelos, ¿eh? Fijaos, en IRPF, ¿qué es lo que promete Vox? Pues simplificación progresiva y continuada del IRPF a un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros. Es decir, que la gente con menos de 70.000 euros al año pagaría solo el 15% del IRPF, cuando actualmente esa parte de la renta pagan en torno al 30 y pico por ciento, ¿vale? Entonces depende de las comunidades autónomas. Se estarían proponiendo una reducción a la mitad en el tipo impositivo para esos segmentos de la población, o mejor dicho, segmentos de renta, porque son para los tramos hasta 70.000, pero si tú ganas mucho más, también hasta 70.000 te ves beneficiado por eso. Pero bueno, ¿qué ocurre con los que ganan más de 70.000? Pues que tendrían un tipo ordinario del 25%. 25%, que es de nuevo la mitad, porque en algunas comunidades autónomas como Valencia casi llega o Cataluña casi llega al 50%, ¿vale? Son tipos impositivos que cuando tú ganas ya más de 300.000 euros, pues pagas por cada uno de esos euros extra que ganes casi un 50%, ¿no? Pues los de Vox dicen, no, 25%. Eso significa reducir a la mitad el IRPF, así un cálculo muy rápido, ¿no? A grosso modo. Y fijaos que
también, aparte de esto que estoy diciendo, que es una bestialidad, que es que no ocurre en ningún país, podríamos hablar que quizás algunos paraísos fiscales de cara a los no residentes sí proponen cosas así, pero para los residentes no es así, ¿vale? De hecho, los Países Bajos es una especie de paraíso fiscal y tiene unos tipos de IRPF mucho más elevados que los que propone Vox, ¿no? Por si esto fuera poco, proponen que los tipos únicos del IRPF del 15% y 25% se reduzcan 4 puntos por cada hijo, de modo que una familia con 4 hijos no tributaría en el IRPF. Es decir, se reduciría a la mitad, como poco, la recaudación del IRPF. ¿Y cuánto es eso? Aquí tenéis un gráfico. El IRPF es el impuesto que más recauda y con bastante diferencia desde hace unos cuantos años. Actualmente ya ha superado 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero. Que esto ha tenido que ver en parte por la inflación recientemente y en parte por ese crecimiento económico. Hay más de casi 2 millones de nuevos trabajadores y muchos de ellos pagan IRPF, ¿no? Y otros ganan más por el aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar en eso. La clave es que si tú vas a reducir a casi la mitad, como estábamos diciendo así, de forma aproximada, el IRPF, estás perdiendo del orden de 40.000 o 50.000 millones de euros. Que es mucho más de lo que en teoría van a conseguir reduciendo el gasto político, que sabemos que no ocurriría, pero bueno, dando por bueno sus propias cuentas, si reducen en 24.000 el gasto político, ¿de dónde sacan el resto para reducir el IRPF? Sin meternos en pensiones, sin meternos en superávit, que quieren lograr, es que no tiene ningún tipo de sentido, es un delirio. Esto es algo que lo podría haber hecho, yo qué sé, una persona de 15 años sin ningún tipo de formación económica. Pues dice, pues pongo esto aquí, esto acá. Ningún tipo de cálculo económico que lo sostenga. Pero no se queda la cosa ahí. Quieren reducir el IVA también, ¿vale? Pero, que eso, por cierto, podría ser una muy buena idea, pero fijaos que dice reducir el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual. Es decir, vamos a fomentar otra vez el mercado inmobiliario para ver si logramos una burbuja inmobiliaria. Luego haremos otras medidas que van en el mismo sentido. O sea, que es que parece que Vox no aprendió nada de los años anteriores al año 2008. Tuvimos una crisis tremenda por culpa de haber fomentado el mercado del alquiler mucho más de la cuenta, ¿no? Pero dice, revertiremos la subida del IVA realizada en 2012. O sea, pasar del 21% al 18% en el tipo impositivo, ¿no? Vale, el IVA es el segundo impuesto que más recauda. Entonces, actualmente ha superado ya los 80.000 millones de euros. Pues si le reduces en 3 puntos porcentuales más otras eliminaciones que hay por ahí, al menos 10.000 millones de euros los pierde. Al menos, como poco. Entonces, se suma ese coste que ¿de dónde sacaría Vox? No lo explica, no lo dice, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque le da igual, porque este programa económico lo han hecho así deprisa y corriendo pues para vender sus propuestas de vamos a reducir muchísimo los impuestos, sí, pero luego cómo mantienen la educación, la sanidad, las pensiones, más allá de que quieran conseguir superávit. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Siento si estoy incidiendo todo el rato en lo mismo, pero es que me parece importante. Seguimos. El impuesto de sociedades también lo quieren reducir, el que pagan las empresas por sus beneficios empresariales. Reducción del tipo progresiva, eso está mal escrito, y continuada en la legislatura hasta alcanzar el 15%, ¿vale? ¿Quieren bajar el tipo impositivo al 15%? Que en la actualidad ronda el 25% para la mayor parte de las empresas. Este gobierno de coalición redujo para las pymes de menos de 2 millones de empleados hasta el 23%. Bueno, pues esta gente dice al 15%, que es casi la mitad. Y el impuesto de sociedades últimamente no recauda mucho. No es un impuesto... en la burbuja inmobiliaria sí, ahí recaudaba muchísimo. Pero bueno, ahora no, por un montón de cuestiones en las que no me voy a meter. Tiene que ver con deducciones fiscales, uso de paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Pero ya recauda más de 20.000 millones de euros. Entonces, si tú lo quieres reducir casi a la mitad, pues otros casi 10.000 millones de euros que ¿de dónde sacaría Vox? No lo dice, no lo explica. ¿Por qué? Pues porque o está pensando en recortar bestialmente el sistema público del bienestar o simplemente no han hecho los cálculos, ¿no? Y bueno, por último, o para ir terminando, suprimiremos el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional. Toma ya, se quieren cargar de un plumazo 3 impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas, cuya recaudación tenéis aquí. No es que sea una locura. Sucesiones recauda más bien poquito, 3.000 millones de euros. Pero bueno, el de patrimonio es que recauda incluso menos, 1.000 millones de euros, que ya se lo han intentado cargar en algunas comunidades. Suerte que el gobierno de coalición puso un parche, ¿no? Que es el impuesto a las grandes fortunas.
Y el impuesto de plusvalía, lo tenéis aquí, recauda ya del orden de más de 3.000 millones de euros. Pues todo eso sumaría a la factura que no explica Vox de dónde sacaría el dinero para poder seguir manteniendo lo mismo, incluso reduciendo la deuda pública. Una locura, ¿no? Pero también que reducir el tipo general del acto jurídico documentado, de ese impuesto, que es un impuesto también cedido a las administraciones regionales, y bonificar el impuesto de transmisiones patrimoniales en una cuota del 100% para compra de vivienda habitual. Obsesionados, están obsesionados. En Vox tiene que haber gente de las promotoras inmobiliarias sin ninguna duda, porque si no, no sé por qué tanto hincapié en mejorar el mercado inmobiliario, en lograr que haya más compra-venta y en darle ayudas a la gente. Es que si no, no se entiende. Gente, vendedores y compradores y también caseros, ¿no? Lo veremos luego. Entonces, eso es también dinero, tampoco muchísimo, pero bueno, el de transmisiones sí que ya supera 7.000 millones de euros. Y el de... bueno, he dicho transmisiones, ahí está incluido el de... No, el de actos jurídicos documentados, perdón, está más abajo, está desglosado 2.000 millones de euros, ¿no? Entonces, si lo quieres acabar o quieres realizar una cuota súper importante, eso es recaudación que también te faltaría, ¿no? Y ahora, para terminar el tema de fiscalidad, usaremos como indicador principal el esfuerzo fiscal en lugar de la presión fiscal. Y fijaos, es que hasta gente de derecha les parece una abominación ese indicador. Yo ya hice un vídeo en el que desmonté ese indicador de esfuerzo fiscal, que es la excusa tremenda que se han encontrado para decir, no, España no es que ingrese menos en proporción al PIB que otros países, que es así, que España no recauda muchos impuestos cuando los comparas con países de su entorno. Se han inventado un nuevo indicador que no tiene ni pie ni cabeza para decir, ¿veis? Ahora sí, si utilizamos este indicador, sí que España está recaudando mucho dinero a la gente, ¿no? Pero es que eso no tiene ni pie ni cabeza, insisto, no me voy a meter en ello. Gente de derecha incluso criticando ese indicador porque no tiene ni pie ni cabeza y te da cosas sin sentido, ¿no? Aquí tenéis una foto que encontré de Vox en Twitter donde se resumen estas principales medidas fiscales, ¿vale? Recuerdo, reducir el IVA, reducir el IRPF, acabar con impuestos importantes, que no lo he dicho, pero impuestos de patrimonio y de sucesiones solo lo pagan los más adinerados, una minoría de la población que tienen un patrimonio superior a 700.000 euros o 1 millón de euros, dependiendo de la comunidad autónoma, más o menos, que ya ha descontado su vivienda principal y también sus deudas, ¿no? Entonces es reducir los impuestos a los ricos, que lo pongan directamente porque es así. Y venga, vamos a ir terminando con otras cuestiones menores, pero que también llaman la atención, ¿eh? Esta sobre todo, aquí en 178, mirad, es que me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque Vox difunde bulos, los crea en muchas ocasiones y ahora propone soluciones para los bulos, ¿no? Lo típico que ha hecho con la ocupación, ¿no? Difundir bulos de que la ocupación es un problema tremendo, de que a todo el mundo se puede ver afectado por ese problema y luego te lanzan las soluciones. Pues aquí lo mismo, dice, defenderemos el derecho de los españoles a utilizar la moneda en curso legal, en billete y moneda, oponiéndonos a la eliminación del dinero en efectivo. ¿Vale? Pero es que nadie quiere eliminar el dinero en efectivo. Nadie. Eso es un bulo que hace tiempo difundieron Vox y otras personas de derecha o liberales en materia económica diciendo, hostia, la Unión Europea nos quiere quitar el dinero en efectivo. Bulo, mentira. Y ahora proponen ahí su solución, ¿no? Nos proponemos, vamos a salvar el mundo. Es que es mejor reír que llorar, ¿no? Y termina. No obligaremos a las pequeñas empresas a aceptar pagos electrónicos. Nadie las obliga. Otra cosa es que la gente vaya ya por la calle sin dinero en efectivo. Entonces, si quieres venderlo, pues no te quedará más remedio. Pero desde luego nadie obliga a las pequeñas empresas a aceptar pagos electrónicos solamente, ¿eh? Venga, seguimos. Impulsaremos la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues reduciremos drásticamente las cargas sobre las empresas. Es decir, reducir cotizaciones sociales. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Más allá de que incluyan ahí pues algunos impuestos que puedan pagar las empresas, impuestos de actividades económicas o el impuesto de sociedades como hemos visto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Estás reduciendo impuestos a las empresas y no estás diciendo cómo vas a cubrir ese agujero. Luego, seguimos. La solución estructural a largo plazo, para las pensiones, debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico. Esto no es solo una confusión de Vox, esto lo tiene mucha gente, que creen de verdad que necesitamos tener muchos niños para garantizar nuestro sistema público de pensiones. Eso no tiene ni pie ni cabeza y se desmonta así de simple. En nuestro planeta hay sobrepoblación.
hay millones de personas que quieren trabajar y que ni siquiera le dejamos que lo hagan porque ponemos muros, ponemos vallas en nuestras fronteras. Entonces, el problema es que Vox es xenófobo, solo con los pobres, claramente, es racista, solo con los pobres, obviamente, y entonces dice, pues necesitamos más jóvenes, no los queremos traer de fuera, no queremos que vengan inmigrantes, pues lo que hacemos es promover la natalidad. Como digo, esto es simplemente la conclusión a la que llega una persona xenófoba, porque si no dices, que necesito más jóvenes, fuera hay muchos que quieren trabajar y que precisamente no les dejamos venir a hacerlo, ¿no? Entonces, sigo. Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones, desmontando el sistema autonómico otra vez, ¿no? Poniendo fin a la duplicidad administrativa, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos. Y terminaremos con el despilfarro político, ¿no? Esos 24.000 millones de euros le dan para todo, hasta para garantizar las pensiones. Es que es lamentable, ¿eh? Pero ya decía antes que aquí con las pensiones se han suavizado, porque hace 4 años en su programa electoral era ultraliberal, era una barbaridad y ya os digo, espero que sea porque hayan cambiado de opinión, que los hemos convencido desde la izquierda a que estén suavizando su discurso para que su mensaje llegue a más gente, ¿no? Porque hace 4 años decían: cómputo de toda la vida laboral del trabajador a efecto del cálculo de la pensión pública correspondiente. Toma ya, eso reduciría muchísimo las pensiones que cobraría la gente. Porque claro, ahora mismo se calcula con los últimos años de la vida laboral, ahora con las nuevas reformas se pueden hacer algunos ajustes, pero claro, en los últimos años de nuestra carrera laboral, en teoría es cuando más estamos ganando. Cuando somos jóvenes ganamos menos que cuando ya estamos experimentados en nuestro puesto de trabajo. Entonces, si tú coges toda la vida laboral, estás incluyendo los pequeños trabajos que hacías cuando eras joven o cuando cobrabas menos. Entonces, si tú lo sumas todo y haces la media, te sale más bajo. Eso es lo que incluía Vox en su programa electoral de hace 4 años. Pero no solo, también decía, vamos a garantizar el sistema público de pensión e impulsaremos un sistema mixto para aquellas personas que con carácter voluntario quieran acogerse a él, ¿no? O sea, están hablando de privatizar el sistema público de pensiones, aunque sea de una forma parcial, e incluso proponer cuentas nacionales, como podéis ver ahí en ese segundo párrafo. Pero bueno, por último, en este tema de pensiones, ampliación de los beneficios fiscales de los fondos de pensiones a otro tipo de activos que materialicen el ahorro privado para la jubilación. Lo contrario de lo que ha hecho este gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que lo que ha hecho ha sido reducir las ventajas fiscales a las que se pueden acoger quienes contratan planes de pensiones privados, que sobre todo son los más adinerados, porque claro, si tú no te queda dinero para fin de mes, no puedes contratar un plan privado de pensiones, ¿no? Pues Vox lo que quiere hacer es aumentarlo, incluso llevarlo a otros activos, eso al menos hace 4 años. En este programa no lo he encontrado. Aquí tenéis un gráfico en el que demuestro la estafa de los planes privados de pensiones, y digo siempre lo mismo: si conocéis a alguien que haya contratado uno, decidle que no lo vuelva a hacer, que se intente retirar de ahí, porque son una estafa tremenda, unos saca cuartos increíble. La mayor parte de los fondos privados de pensiones dan una rentabilidad menor que comprar una deuda pública, un bono público, una letra del tesoro, que eso es algo muy sencillo, sin riesgo, ¿no? Y muchos planes privados de pensiones dan pérdida, es decir, que tú metes ahí, yo qué sé, 10.000 euros, pues luego cuando te jubiles te van a dar menos. Toma ya, esa es la estafa de los planes privados de pensiones, ¿no? Y bueno, ya por terminar, ya sí de verdad con este bloque, os he traído aquí algunas medidas, que no me interesa extenderme mucho, pero tienen que ver con la vivienda, ¿eh? Fijaos, liberaremos todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido, ¿no? Con una nueva ley del suelo, es decir, lo que hizo Aznar, que dio alas y dio ese pistoletazo de salida a la burbuja inmobiliaria. Modificaremos la ley del impuesto sobre el valor añadido con el fin de eliminar el IVA a la adquisición de primera vivienda habitual. Recuperaremos la deducción por vivienda habitual. Es decir, todas medidas encaminadas a dar ayudas, a fomentar la compra de vivienda para que sigan aumentando los precios, para que siga el mercado inmobiliario pues disparándose, y ya sabemos a dónde conduce eso, ¿no? Incluso para el alquiler, incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores. Es decir, ¿hay un problema de precios de alquiler? Pues le damos ayudas a los caseros, a los que tienen viviendas vacías, que son sobre todo bancos y grandes empresas, le damos ayuda para ver si ponen sus viviendas vacías en alquiler. Es una tomadura de pelo increíble.
Y por último dice, derogaremos la ley por el derecho a la vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez. Es decir, esta ley yo la he criticado mucho por insuficiente, pero más o menos está bien encaminada. Y esta gente lo que quiere hacer es eliminarlo, que es lo único que tenemos ahí para que los precios de alquiler no se disparen como se han estado disparando, ¿no? Y fijaos que ya, si acabáramos hablando del turismo, pues nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque quieren seguir fomentando el turismo que sería de sol y playa como el que tenemos, bajo valor añadido, poca productividad, salarios bajos, y además quieren revitalizar el sector de la automoción protegiendo el de los combustibles, ¿no? El de los vehículos de combustión. Es decir, como a ellos les importa un pepino el cambio climático, son unos negacionistas, son la anticiencia, pues dicen, no, también hay que seguir fomentando el vehículo de combustión, que yo soy muy crítico con el vehículo eléctrico, pero de verdad es una mejora en comparación con el de combustión. Pues nada, esta gente va por ahí, ¿no? Entonces me vengo aquí y ya cerraría esto. Me he extendido al final un poquito más de la cuenta, pero creo que la idea queda clara, ¿eh? Vox ha hecho un programa económico que no tiene ni pie ni cabeza, es una tomadura de pelo. Están haciendo el ridículo para la gente que tenemos más ojo en materia económica y decimos, esto no se sostiene. Esto si me presenta un alumno es un suspenso, es un cero. Pero claro, como a ellos les da igual, esto es simplemente pues un documento en el que van poniendo ahí sus propuestas, que no tienen sentido económico, no se pueden lograr. Pues da igual, porque nosotros lo estamos viendo y como mucho pues estará Eduardo Garzón haciendo un vídeo por ahí, como mucho habrá alguien publicando un texto por ahí, pero no se va a dar cuenta la gente del sinsentido, del delirio económico en el que han incurrido, ¿no? Entonces simplemente lo dejo ahí, para que veamos que no tiene ni pie ni cabeza este programa económico y, como digo, es una tomadura de pelo, no solo a la ciudadanía en general, sino concretamente a sus votantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.